Este, Buenas noches, nosotros somos el grupo 7 y vamos a hablar sobre la muerte y la medicina legal. Siguiente. La tanatología es aquella parte de la medicina legal que estudia las cuestiones médicas, biológicas y jurídicas relacionadas con la muerte. Siguiente. La muerte y la medicina legal. El Código Civil del Ecuador en el título 2 se refiere al principio y al fin de la existencia de las personas y en el artículo 64 dicta que la persona termina con la muerte. En el ciclo de la muerte, tenemos el ciclo del oxígeno que mantiene la vida. Entonces, esto comprende los centros vitales en el bulbo raquídeo, los pulmones, la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Tenemos también la tríada de Bichat en cuanto a la definición de muerte, que es el cese definitivo e irreversible de las funciones vitales que son respiratoria, cardiovascular y nerviosa. Siguiente. Las ramas de la tanatología son tanatodiagnóstico, tanatosemiología, tanatocronología, tanatopsia o autopsia, tanatoconservación y tanatolegislación. Siguiente. Tenemos el tanatodiagnóstico, que es la ciencia médica que estudia todos los fenómenos relacionados con la muerte y que permite establecer la data de la muerte. Siguiente. La agonología es el proceso que una vez iniciado en forma irreversible culmina con la muerte, por lo que puede decirse que es el estado que precede a la muerte. Tenemos desde el punto de vista biológico que es el cese irreversible de todas las funciones orgánicas y desde el punto de vista biológico que es un deterioro agravativo de todas las funciones vitales. Siguiente. Tenemos a comprobaciones clínicas que guardan relación con la causa de muerte y se presenta un deterioro de carácter progresivo y las comprobaciones por muerte que incluye los coágulos sanguíneos y las pruebas dosimáticas. Siguiente. Tenemos que los coágulos se clasifican en lardáceos que están relacionados con agonías de corta duración y los próricos que están relacionados con agonías de duración larga y las pruebas dosimáticas que dosimasia hepática y dosimasia suprarrenal que se relacionan con la cantidad de glucógeno y adrenalina en el cuerpo. Siguiente. Cuanto al diagnóstico de muerte, tenemos en cuenta los signos del sistema nervioso central, en cuanto a la pérdida de conocimiento, ausencia de los reflejos oculares, y los signos del sistema circulatorio, en cuanto al silencio cardíaco, ausencia de lo inflamatorio en quemadura, signo de fluoresceína, el segmento de la columna de eritrocitos en los vasos de la retina. Siguiente. Dentro del sistema respiratorio tenemos la ausencia de murmullo vesicular con la ausencia con el silencio en la ocultación y la ausencia del soplo nasal que constituye el signo de Wilson. Siguiente. En cuanto a las formas médico-legales de muerte, tenemos desde el punto de vista anatómico la muerte somática, que es el cese de todas las funciones vitales del individuo, la muerte celular, que es el cese de la vida en los diferentes grupos celulares, y según se constatan los signos de muerte, está la muerte real, en la que siempre resulta afectado el sistema nervioso central, y en la muerte aparente, que se puede retornar al individuo a la vida mediante técnicas de resucitación. Siguiente. Desde el punto de vista clínico, tenemos el estado vegetativo y la muerte cerebral, que están relacionados con un cese de la actividad mental superior. Siguiente. Para establecer una muerte cerebral, hay que tener en cuenta la ausencia absoluta de respuesta a estímulos externos, la ausencia de movimientos espontáneos o de movimientos respiratorios, la ausencia de reflejo y electroencefalograma isoeléctrico. Siguiente. En los niños hay que tener en cuenta la historia clínica, el examen físico, el intervalo entre encefalogramas. Siguiente. Según la duración del periodo agónico, tenemos muerte súbita, o individuo en aparente estado de buena salud, la muerte inesperada y la muerte rápida, que se da poco después de instalada la causa. Siguiente. Y por último tenemos según la causa que tenemos muerte natural causada por procesos biológicos, la muerte violenta producida por los agentes exógenos y la muerte de causa dudosa que no surge de manera indubitable la causa de muerte y se necesita de una autopsia médico-legal para comprobarla. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Dani Ortiz y voy a continuar con el tema con tanatosemiología. Se lo puede definir como que va a consistir en la descripción de las transformaciones que va a experimentar el cuerpo una vez producida la muerte.
Se lo puede clasificar según su presentación y evolución con los signos que pueden ser inmediatos o tardíos. Los inmediatos vamos a tener que se van a dividir en 5: la deshidratación, enfriamiento, rigidez, espasmo cadavérico y livideces. En la siguiente diapositiva vamos a tener el signo de deshidratación, en los cuales esta aquí se va a consistir en la pérdida de agua que se va a producir por evaporación debido a va a ocasionar disminución de lo que es el peso, una desecación de lo que es la piel, de las mucosas, y esto viene a ser por la temperatura de lo que es el medio externo, sobre todo. Vamos a tener que esta deshidratación va a dar signos en los globos oculares, que viene a ser el signo de Steno-Lois y el signo del Sommer. En la siguiente diapositiva vamos a tener el enfriamiento, en los cuales viene a ser el descenso de la temperatura corporal, hace equilibrarse con lo que es el medio del externo. Esta temperatura de, de enfriamiento se lo puede lo que es medir a base de dos fórmulas. Una viene a ser la fórmula de Bouchut, en la cual nos dice que en las primeras 12 horas el cuerpo va a perder entre 0,8 a 1 grado centígrado de temperatura por hora. Y luego, posteriormente, las siguientes 12 horas de 0,3 a 0,5. Luego tenemos una fórmula de Greister, en la cual tenemos aquí nada positiva. Básicamente se va a consistir en tomar la temperatura con un termómetro de alcohol por vía rectal aplicado a la siguiente fórmula que tenemos ahí, que es la temperatura rectal normal media menos la temperatura cadavérica del momento, y el resultado de eso lo dividimos para 1,5 y vamos a tener las horas de muerte. En la siguiente diapositiva vamos a tener una gráfica que explica la relación entre temperatura y lo que es el tiempo. Viendo que es inversamente proporcional, entre mayor tiempo que pase, la temperatura va a disminuir. Esta temperatura aquí va a tener lo que es una relación con factores externos que viene a ser en sí cómo se encuentra el ambiente, si es cálido, húmedo, templado, frío, etc. Y factores internos como la edad, la conceptura de la persona, la vestimenta, si iba abrigado o iba lo que es con ropa suelta. En la siguiente diapositiva vamos a tener la rigidez, en los cuales viene a ser un estado de retracción de la musculatura, tanto estriada como lisa. Vamos a tener que esta rigidez como tal tenemos una forma de instalación en la cual dice que sobre todo va a comenzar por la parte de la musculatura maxilar inferior, continuando hacia los miembros superiores e inferiores. Esta aquí conforme va a desaparecer a medida que también sigue el mismo orden de lo que es aparecimiento. La secuencia cronológica, vamos a tener que la rigidez va a comenzar luego del periodo de la miorelajación y bueno, sobre todo va a desaparecer luego de las 24 horas, al igual que los factores que afectan a lo que es a la rigidez. Estas aquí pueden ser el enfriamiento y el frío, lo que es el calor, o sea, la temperatura corporal como tal. En la siguiente diapositiva vamos a tener los espasmos cadavéricos, o también conocido como signo de Taylor, que viene a ser la persistencia de la contracción muscular después de la muerte. Aquí tenemos una imagen, como por ejemplo el ejemplo de los pacientes que se suicidan. Como la muerte fue demasiado rápida, entonces la persona se queda con la posición en la cual ha fallecido. Ahí tenemos un pequeño esquema que nos muestra la diferencia entre la miorelajación, el espasmo cadavérico y la rigidez cadavérica. En la siguiente diapositiva vamos a tener ahí las livideces, en las cuales está aquí, viene a ser la coloración rojo-violácea de morfología y tamaño variado, observable en la piel de las zonas del declive por acumulación de la sangre dentro de los vasos de la dermis por acción de la gravedad. Esta aquí se puede lo que es subdividir con su origen, donde va a comenzar este evento de la lividez, la localización, donde se va, en qué parte del cuerpo mismo se va lo que es a localizar, sobre todo en los lugares declibles, que va a tener lo que es un aspecto puntiforme o la forma de las placas, tamaño variable, límites difusos. En la siguiente diapositiva vamos a tener la secuencia en las cuales suelen aparecer inmediatamente después de lo que es la muerte, la transposición de las livideces, en las cuales ahí se puede ver lo que es una mancha que va a indicar sobre todo de que el paciente no estaba en esa posición, sino que primero estaba en decúbito y luego lo voltearon. Y la hipostasia, por último, que se observa fundamentalmente en los pulmones y en los riñones. En la siguiente diapositiva vamos a tener ya para terminar los signos alejados, que la putrefacción se va a dividir en periodo cromático, periodo enfisematoso. En la siguiente diapositiva vamos a tener que ahí sigue con el periodo cualitativo, la esqueletización, la decalcificación. En la siguiente diapositiva, porfa, vamos a tener que esta aquí, a la vez vamos a tener la adiposira, que viene a ser un fenómeno que ocurre en casos donde el cadáver está sometido a la acción de humedad, carencia de corriente de aire, y adapta esa forma como vemos en las imágenes. En la siguiente diapositiva, porfa, vamos a tener la corifacción, que es el aspecto que va a presentar lo que es la piel seco, color negruzco, consistencia firme, la modificación, como en las películas, que está reducido de tamaño con la piel retraída, rosada en lo que es estructura ósea. En la siguiente diapositiva, y ya para terminar,
Tenemos la congelación, en los cuales un cuerpo, como ejemplo el sistema MUD aquí, que ha sido congelado con el paso del tiempo, la parte fisiológica, la parte morfológica y las características físicas se preservan. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Ok, buenas noches, mi nombre es Freddy Hermacio y yo voy a continuar con lo que es la tanatocronología. Este es el conjunto de comprobaciones médico-legales que permite establecer la data de la muerte. Vamos a tener que es posible determinar retrospectivamente a partir de la observación del cadáver el tiempo aproximado en que la muerte tuvo lugar. Estas comprobaciones son fundamentalmente importantes en los casos de muertes violentas, específicamente en los casos de homicidios en que debe compararse las declaraciones testimoniales de los sospechosos con los hechos que realmente acaecieron para establecer verosimilitud o discordancia de los dichos. Prácticamente hay un punto que debe fijarse cuando hay una necesidad de establecer la data de la muerte y es el momento en el que comienza la putrefacción, por lo que existen dos alternativas. Siguiente, por favor. Tenemos el tanatocronodiagnóstico antes de la putrefacción y después de la putrefacción. Antes de la putrefacción se hace en base al estudio de los fenómenos inmediatos, deshidratación, enfriamiento, rigidez, espasmos y lividez. Y después de la putrefacción se hace en base a los fenómenos cadavéricos tardíos ya descritos anteriormente, relacionándolos con el lugar en el que fuera hallado el cadáver. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener lo que es la autopsia o tanatopsia. Para definirla, tenemos que este es el conjunto de operaciones que realiza el médico sobre el cadáver para determinar la causa y el mecanismo de la muerte. En cuanto a los tipos, vamos a tener dos, que son la autopsia clínica y la autopsia médico-legal. Siguiente. La autopsia clínica puede ser a su vez anatomopatológica y científica. La anatomopatológica se realiza en el ámbito hospitalario. Su objetivo es determinar la correlación entre los datos de la historia clínica y los hallazgos de la autopsia, y para esta debe contarse con el consentimiento de los familiares del fallecido. En cuanto a la científica, esta se realiza en los centros de investigación, forma parte de los protocolos de estudio de una determinada patología y asimismo debe contarse con el consentimiento de los familiares para poder realizarse. Tenemos que la autopsia clínica, ante la mínima sospecha de causa no natural de muerte, se debe convertir en una autopsia médico-legal. Siguiente. En cuanto a la autopsia médico-legal, es el elemento de estudio fundamental en la medicina forense, que se lo ejecuta para conocer la causa, la forma, la data de la muerte y la identificación del occiso. Aquí vamos a tener que el COIP dicta el procedimiento a seguir por la autoridad competente en caso de muerte. Respecto a esto, transcribe en el artículo 461 como actuaciones en caso de muerte. Aquí tenemos que cuando se tenga noticia de la existencia de un cadáver o restos humanos, la o el fiscal dispondrá primero de la identificación y el levantamiento del cadáver. Después el reconocimiento exterior, que abarca orientación, posición, registro de vestimentas y descripción de las lesiones. Luego el informe de la autopsia, el cual constará de forma detallada el estado del cadáver, el tiempo transcurrido desde el deceso, el probable elemento empleado, la manera y las causas probables de la muerte, y los peritos tomarán muestras correspondientes, las cuales deberán ser conservadas. También, en caso de muerte violenta, mientras se realizan las diligencias investigativas, la o el fiscal, de considerar lo necesario, solicitará a la autoridad de salud competente que no otorgue el permiso previo para la cremación. Siguiente. Bueno, aquí les dejo un cuadro en el que en el que vamos a tener los casos en los que se recomienda la autopsia médico-legal, según sean muertes violentas, no violentas o misceláneas. Siguiente. Luego vamos a tener lo que es el formato de la autopsia médico-legal. En cuanto al formato de la autopsia médico-legal, esta es la siguiente estructura. Siguiente, por favor. Primero vamos a tener que el encabezado se debe incluir el logo del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el texto que observan ahí. Y en el pie de página este debe constar de las instituciones del órgano del gobierno, que incluyen Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Siguiente, por favor. En cuanto a la capítulo 1, vamos a tener los datos generales de designación. Estos incluyen lo que es el informe número, la autoridad que solicita la autopsia, la unidad a la que pertenece, la institución que realiza la autopsia médico-legal, el documento habilitante, si ha existido una autopsia previa, primero lo que es la fecha de la presente autopsia, la hora de la autopsia, la fecha y hora de muerte referida, quién refiere la hora de muerte, el lugar de la autopsia, el médico que la realiza, el disector y los medios de reconocimiento del cadáver.
Siguiente, luego vamos a tener en el acápite número 2 lo que son apellidos y nombres del cadáver, tipo de documento y número de identificación, es decir, cédula de identidad o pasaporte en caso de ser extranjero. Asimismo, lo que es la nacionalidad, sexo, estado civil, ocupación y si era una persona con discapacidad. En el siguiente, por favor, en el acápite número 3, en cuanto a información adicional, se describe si hay antecedentes referenciales de la muerte y también si hay antecedentes patológicos personales que pudieron llevar a la muerte. Siguiente, por favor, en el acápite número 4 vamos a tener lo que son los fenómenos cadavéricos, ya mencionados anteriormente, que estos son la deshidratación, el enfriamiento, las livideces, la rigidez cadavérica y demás. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el examen externo del cadáver. Eh, Aquí básicamente vamos a tener que se registrará la talla, la edad real, el aspecto exterior de la piel y conjuntiva, palpación de la región cervical, nuca, hueco axilar, ingle, en busca de ganglios. Si las condiciones lo permiten, hay que buscar agrandamiento de vísceras, visualización de orificios naturales, secreción láctea, se debe practicar la medición pupilar, examen dentario y hay que tener una especial atención en la descripción de las lesiones producidas por trauma, la localización, la extensión, buscar en los miembros heridas de defensa, diferenciarlas con cicatrices antiguas para evitar confusiones diagnósticas. En cuanto al examen ginecológico, en caso de que el cadáver sea de sexo femenino, este debe ser minucioso, más aún si existen indicios de infracciones sexuales, también deben incluirse el examen del área perineal. Siguiente, por favor, lo que acompañará el acto seguido de toma de muestra para exámenes de laboratorio. Siguiente, de ser evidente los procesos putrefactorios, también se dejará constancia de ellos en el informe pericial que servirá de base para las conclusiones. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor, compañeros. A continuación vamos a hablar sobre el examen interno del cadáver según la estructura del formato médico legal de autopsia. Bueno, vamos a hacer una incisión de apertura del cadáver. Aquí se debe ubicar la incisión realizada. En el caso de la cabeza, una incisión bimastoidea o en diadema. En la descripción de la cabeza vamos a hablar aquí la descripción del cuero cabelludo, del plano óseo, de las meninges, en especial la de la dura madre. En el encéfalo se registra el peso, también el color, aspecto de los vasos sanguíneos. En el cerebelo, protuberancia y tallo cerebral se realizará la descripción del aspecto morfológico de estas estructuras. En el polígono de Willis y vasos cerebrales se deberá examinar señales de sus características y contenidos. Posterior a esto vamos a hablar sobre el cuello. En esta parte vamos a describir los vasos sanguíneos cervicales, la orofaringe, en la cual vamos a examinar las amígdalas palatinas, la epiglotis, el espacio glótico y las cuerdas vocales. También vamos a describir la hioides, el cartílago de los laringios, los ganglios cervicales, tiroides y paratiroides, la tráquea, el esófago y finalmente la columna cervical y médula espinal de la columna cervical. Siguiente. En el tórax, en esta región vamos a describir el tejido celular subcutáneo torácico y músculos torácicos. En la caja torácica hay que verificar la integridad de todos los arcos costales. En el timo hay que señalar si está presente o ausente. En la cavidad torácica se debe registrar la presencia de líquidos característicos de los mismos. En las pleuras se debe describir las características físicas del examen macroscópico, como es el color, el aspecto, adherencias. En los pulmones, el peso a criterio del médico, describir las características superficiales externas a la palpación y el corte. En el árbol bronquial, la exposición del árbol bronquial corresponde a continuación de la disección desde la tráquea. En el corazón vamos a describir, va a describirse el peso, el tamaño, la forma, el aspecto, el color de la superficie epicárdica y lesiones de existir. En los vasos sanguíneos torácicos se detalla las características físicas al examen macroscópico de los vasos sanguíneos del tórax. En el diafragma se va a detallar las características físicas del examen macroscópico. Y por último vamos a tener sobre la columna dorsal y médula espinal de la columna dorsal. Siguiente. En el abdomen, aquí vamos a tomar en cuenta sobre el tejido celular subcutáneo y músculos abdominales. Se describe los signos de trauma como infiltrados hemorrágicos, cambios de coloración.
En la cavidad abdominal se debe detallar la presencia o no de líquidos. En el peritoneo, epiplón y mesenterio se debe describir su integridad, sus características físicas. En el estómago, detallar las características de la mucosa, de lesiones si existe. En el hígado se va a describir el tamaño, color, aspectos. En la vesícula biliar y vías biliares también se va a describir su tamaño, aspecto seroso y mucosa. En el vaso, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, también se va a describir sobre las lesiones a existir. En el apéndice, la presencia, la localización y características de la serosis mucosa, los vasos abdominales, el retroperitoneo, aquí también vamos a hablar sobre las glándulas suprarrenales, los riñones, los uréteres, aquí se debe describir las características físicas, macroscópicas, simétricas de cada uno de ellos. También, por último, la columna lumbosacra y médula espinal de la columna lumbosacra. Siguiente. Aquí vamos a tener la pelvis. En la pelvis ósea, describir la presencia de lesiones, fracturas visibles y palpables. La vejiga, describir el tamaño, aspecto, configuración y características serosas de lesiones de existir. En la uretra, describir los orificios ureterales y las características físicas macroscópicas. Aquí también vamos a describir la próstata. En el útero, describir el peso y de ser posible, aquí describir si una persona es nulípara, multípara, gestante o si ha habido un posparto. Aquí también vamos a describir sobre las trompas de falopio, ovarios, vagina, testículos, recto. Y los misceláneos, que aquí va a ser la placenta, cordón umbilical, membranas fetales y fetos. Siguiente. En el acápite 7 vamos a ver sobre la toma de muestras. Aquí va a ser para su estudio toxicológico, para su estudio histopatológico, estudio de criminalística biológica y genética forense, para análisis biológicos y genéticos. En este acápite se detalla el tipo de muestra tomada durante el procedimiento de autopsia, el objetivo de análisis específico en el envase, la fecha tomada de la muestra, la fecha de envío, el detalle del laboratorio. Siguiente. Aquí vamos a tener en el acápite número 8 la imagenología. En caso de requerirse la imagen de rayos X, aquí se hace con una X sí o no. De ser positiva la respuesta, describir las regiones anatómicas de donde se obtuvo las imágenes y los hallazgos de las mismas. En el acápite 9, las consideraciones médico-legales. Aquí se explica y conjuga de manera de resumen los documentos de ingreso, como el acta de levantamiento del cadáver, los hallazgos macroscópicos, los datos microscópicos, los resultados químicos y biológicos. Tenemos en el acápite 10 la data de muerte. Con base a la observación y descripción de los fenómenos cadavéricos se determina el tiempo de muerte como probabilidad, y ya que cadáveres de distintas fechas pueden presentarse el mismo aspecto y cadáveres de la misma fecha sometidos a influencias diversas pueden descomponerse con mayor rapidez. Siguiente. En el acápite 11 vamos a ver sobre las conclusiones médico-legales. Aquí vamos a ver sobre la causa de muerte, la manera de la muerte, los estudios solicitados. Siguiente. En la acápite 12 sobre los anexos, aquí se van a marcar con una X dependiendo sobre el diafragma corporal. Por último tenemos aquí la firma, que se coloca en el nombre y apellidos completos, el número de acreditación de perito asignado en el Consejo de la Judicatura, el correo electrónico. Siguiente. Bueno, esto ya hablamos sobre el examen interno anteriormente. Siguiente. Aquí va a ser el orden de la disección de los órganos, desde la aorta hasta finalizar con los genitales. Siguiente. Aquí también ya hablamos de esto, sobre el examen interno de la cabeza. Siguiente. Aquí en la toma de muestra para estudios anatopatológicos, los tejidos deberán preservarse en formol. Siguiente. Aquí tenemos el protocolo de toma de muestra.
que en los tejidos, dependiendo sobre el artículo 461, aquí tenemos un formato de extracción de informe pericial histopatológico. Siguiente. Y por último, vamos a ver sobre la autopsia blanca o negativa, es aquella donde no es posible encontrar elementos para establecer la causa de muerte. Una vez concluido el examen macroscópico y los estudios histopatológicos, toxicológicos, bacteriológicos. Gracias. Siguiente, por favor. Mi nombre es Brian Pilco, voy a hablar acerca de la tanatoconservación y tanatolegislación parte 1. Bueno, entonces para la tanatoconservación tenemos dos procesos, según menciona el libro del doctor Calle, el embalsamiento y la refrigeración. Ambas son técnicas en las cuales la conservación se puede llevar a cabo de periodos cortos o periodos largos, dependiendo de la técnica que se vaya a usar. La más conveniente y más usada hasta la actualidad es el envasamiento, que es un proceso en el cual se aplica una inyección de formol por las grandes arterias de gran calibre con el fin de retardar la putrefacción del cadáver. Y en cambio la refrigeración consiste en mantener el cuerpo sin vida a temperatura bajo 0 grados a través de unas cámaras especiales. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la tanatolegislación. La tanatolegislación se conoce como el marco legal aplicable a la muerte del cadáver y procesos administrativos, judiciales y de documentología. El artículo 64 del Código Civil del Ecuador dicta que la persona termina con la muerte. Y a partir de esto vamos a ver un sinnúmero de artículos que nos va a ayudar a entender acerca de la tanatolegislación que se rige aquí en el Estado ecuatoriano. Siguiente, por favor. Ok, bien, entonces aquí lo más importante es mencionar que los 4 artículos que estoy mencionando aquí, tanto el 87, el 88, el 89 y el 90, tratan de lo siguiente, de que los cadáveres, como menciona el artículo 87, solo serán propiedad tanto de los cementerios y las criptas. ¿A qué se refiere con eso? Que estos se van a encargar de su inhumanización. Cuando hablamos de inhumanización, hablamos del proceso de entierro. Hay un artículo que explica también acerca de la inhumanización con respecto a la tanatolegislación. Bien, en cambio, el artículo 90 dice que no se podrá proceder a la inhumanización o cremación de un cadáver sin que se cuente con un certificado médico que confirme la defunción y establezca sus posibilidades, causas y de acuerdo al mismo su diagnóstico. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué permite o qué no permite que un cadáver se inhumane? Pues va a ser el certificado de defunción, que es un documento legal que acredita el fallecimiento de una persona emitido por el registro civil. Ahora, siguiente, por favor. ¿Quién se encarga en el Estado ecuatoriano en regir este certificado de defunción? Pues bueno, se va a encargar se encarga el artículo, bueno, en sí se encarga el médico que esté a disposición. En este caso, él es el respectivo personal que hará la realización del certificado de defunción, según como lo apoya el artículo 66 de la Ley Orgánica de Gestión de la Entidad y de Datos Civiles. ¿Ya? Certificado de defunción, o también conocido como Informe Estadístico de Defunción General, que consiste en su forma de manejarlo, de llenarlo en 2 partes. Uno considerando los puntos generales acerca de la muerte y otro acerca de los puntos específicos de la misma. En el libro de Calle, el doctor Calle menciona que se mencionan 2 puntos, las consideraciones primarias a la muerte o las secundarias. Siguiente. Siguiente. Por aquí tenemos un formato de informe estadístico de función general ecuatoriano. Siguiente. ¿No? Siguiente, por favor. Ya, aquí algo importante rápido. Anterior, por favor. Bien, aquí mencionan las causas principales, en el caso de A, B, C o D, la causa principal de la parte 1, menciona infarto de miocardio, y así sucesivamente. La consecuente causa de muerte fue insuficiencia respiratoria, choque séptico, neumonía bilateral, y la parte 2 obviamente ya menciona algo más específico. Por ejemplo, su causa principal fue la miocardiopatía dilatada. Siguiente. Siguiente. Bien, y bueno, como ya habíamos mencionado acerca de las inhumanizaciones, pues también hay que hablar de las exhumanizaciones. Pues aquí el artículo que más me llamó la atención
fue el artículo 22, donde menciona que siempre que existan motivos fundados de peligro para la salud pública, las autoridades de salud podrán tomar las siguientes medidas. Y entre una de ellas se menciona prohibir el velorio, si es que el velorio es un indicativo de peligro para la salud pública, ordenar el traslado inmediato del cadáver, ordenar la inmunización del mismo de inmediatamente, practicar autopsia del cadáver, negar el permiso del traslado y negar el permiso de embalsamamiento. Siguiente, por favor. Bueno, estos artículos hablan de lo mismo, bueno, muy parecido a los artículos que mencionaba. Siguiente. Siguiente. Ya, en relación al embalsamamiento y la formalización, también son métodos en los cuales se conserva el cadáver. Aquí el artículo que más me llamó la atención fue el 39, que dice que con el embalsamamiento se verifique con eviscerización, o sea, salida de las vísceras, las mismas deberán ser enterradas o incineradas inmediatamente desde extraídas. ¿Por qué? Porque la salida de las mismas pueden producir o propagar focos infecciosos a nivel de la zona en donde se encuentra el cadáver. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y bien, por último, la cremación que dice que se autorizará, el artículo 44 menciona que se autorizará la cremación o incineración de cadáveres y restos humanos en locales adecuados y aprobados de la autoridad de salud bajo la observación de las normas técnicas y científicas dictadas para el efecto, a excepción de siniestros y accidentes, que esas serán las exclusiones, cuando sea posible para rescatar los cadáveres de forma completa. Y eso es todo. A continuación, mi compañera. Ya, buenas noches. Continuando con Tanato de Legislación, vamos a revisar sobre el transporte de cadáveres humanos. En esto nos vamos a guiar de los artículos 45 y 46 del Reglamento de Salas de Velación, el cual el artículo 45 nos habla sobre el transporte de cadáveres humanos de una población o de un país a otro. Esto tiene que tener el previo permiso de la autoridad de salud y también nos hablan que si va a ser transportado, tiene que tener una previa formalización conforme a lo dispuesto en este reglamento. Y en el artículo 46 nos habla sobre el transporte de cadáveres que debe de realizarse en vehículos especiales destinados exclusivamente para este objetivo. Siguiente, por favor. Ya, como segundo tenemos la exhumación. En esto del latín ex, que significa fuera, y humus, que significa tierra, significa exhumación, significa extraer de su sepultura, sacar o desenterrar un cadáver. Esto puede tener fines tanto civiles como judiciales. Judiciales como para repetir una autopsia y civiles como para trasladar los restos. En este tema, el COIP nos señala el artículo 462 y la Ley Orgánica de Salud también nos señala el artículo 91. El artículo 91 nos habla sobre la exhumación que debe de practicarse en cualquier orden conforme a las indicaciones de una autoridad competente. Siguiente. Ya, tenemos por último, como tercero, la cremación. Este va a ser el proceso de reducir a cenizas un cadáver. Está respaldado por el Código Orgánico Integral Penal en relación a la cremación. Nos va a disponer el artículo 461, la Ley Orgánica de Salud, el artículo 6, y el Reglamento de Salas de Velaciones, el artículo 44. Siguiente. Ya, para la inscripción y registro de la defunción, vamos a contar con varios artículos del COIP, como tales el artículo 64, el artículo 65, 66 y 67. Siguiente. A estos artículos le siguen el artículo 68, 69, 70, 71 y 72, que nos declaran detalladamente los procedimientos que se debe realizar para la inscripción y registro de una defunción. Tenemos que donde no existan los médicos, este formulario debe ser llenado con la declaración de 2 testigos que conocieron el hecho. Y si es un desconocido, tendrá que llenarse con los datos del lugar donde se encontró el cadáver, la edad aparente, las señales particulares que presenta el cadáver y el día probable de la muerte. Siguiente. Ya. Tenemos el levantamiento de cadáveres, donde nos detallan el artículo 292, nos habla sobre la alteración de evidencias y elementos de pruebas, y el artículo 461, que nos habla las actuaciones en caso de muerte. Lo que se debe realizar cuando existe
cuando tenemos la existencia de un cadáver o de restos humanos. Siguiente. Por último, tenemos el traslado de cadáver a la morgue. Este traslado desde el sitio del lugar de los hechos a la sala de necropsia se lo va a hacer una vez concluido ya el levantamiento del cadáver, lo que incluye también las fotografías, la descripción de la ropa, la captura de evidencias. Tenemos que los cuerpos se los debe de poner en fundas especiales para cadáveres de no haber envolturas de plástico o sábanas de tela. También debe anotarse la respectiva identificación, haciendo constar claramente el sitio y la fecha en la que fue encontrado el cadáver. Y ya en la sala de necropsia se debe realizar un informe detallado de los daños de la ropa. Al momento de tomar las fotografías se debe constar la medición para poder tenerlo como referencia. Y después de estos pasos que mencionamos, se debe de realizar la práctica de la autopsia, que ya las describimos anteriormente. Gracias.